Expresamos un afectuoso saludo a los representantes de las organizaciones financieras y de la economía popular y solidaria, así como a los organismos de integración. De igual manera, a las autoridades y funcionarios de la SEX, que nos honran con su participación en este acto que se desarrollará de manera virtual. La Constitución del Ecuador establece, en su artículo 283, el sistema económico es social y solidario, reconociendo al ser humano como sujeto y fin. Dicho sistema está integrado por las formas de organización económica, pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la propia Constitución determine. Se regulará de acuerdo con la ley e incluirá los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. Y en el artículo 206, en su literal común, formular políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, promoción de la participación ciudadana y prevención y lucha contra la corrupción. Esta rendición de cuentas tiene como objetivo dar a conocer la gestión realizada por la SERS durante el año 2019. Les recordamos que sus comentarios, sugerencias y preguntas siempre son bienvenidos a través de nuestro chat. Para dar inicio a este acto, invitamos a la doctora Margarita Hernández, Superintendente de Economía Popular y Solidaria. Bienvenida, doctora Hernández. Buenas tardes, muchísimas gracias y bienvenidos a todos quienes escuchan y nos acompañan en esta rendición de cuentas por el año 2019. Especial saludo a los ciudadanos, socios de las organizaciones, funcionarios de la superintendencia y autoridades que nos acompañan hoy. Permítanme hacer un breve recuento respecto de lo que ha sido el año 2019 para el Organismo de Control de la Economía Popular y Solidaria. En primer lugar, vamos a hablar del contexto de la economía popular y solidaria, señalando cuál es la magnitud y el tamaño del sector que controlaba la superintendencia a diciembre del año anterior. Un total de 15.276 organizaciones, de las cuales 12.087 son asociaciones, 2.582 cooperativas en el sector no financiero, 55 organizaciones comunitarias, 547 cooperativas de ahorro y crédito, 4 mutualistas y una caja central. Un total de 8.264.801 certificados de aportación. Si vamos a abrir un poco más las cifras, hablaremos expresamente de lo que es, en primer lugar, el sector financiero popular y solidario, con corte a diciembre, integrado por 552 entidades que reúnen un total de 7.798.000 certificados de aportación, activos que superan los 16.000 millones de dólares, más de 12.000 millones de dólares en cartera de crédito y 12.500 millones de dólares en depósitos. Lo que ustedes pueden ver ahora es precisamente la distribución de la cartera de crédito por segmento de esas entidades. Y lo que vemos claramente en la tabla es una marcada presencia de las entidades del segmento 1, cuyos activos superan los 80 millones de dólares, tanto en el saldo de cartera con un 72%, como en el número de operaciones con un 62%. Igual porcentaje corresponde al número de sujetos de crédito. Hemos hecho un enorme esfuerzo desde la superintendencia por trabajar con las cifras, para presentar datos como el que ustedes pueden ver en este momento. La caracterización de las entidades del sector de la economía popular y solidaria de manera general y del sector financiero popular y solidario en particular, en cuanto a lo que tiene que ver con la condición de sus socios. Lo que ustedes pueden ver aquí es la participación del saldo de cartera de crédito por género y rango etario, la distribución del saldo total de cartera de crédito por género y la participación del saldo de cartera de crédito por género y nivel de instrucción. ¿Qué hemos visto en estos resultados? Que efectivamente el sector financiero popular y solidario realiza una tarea de inclusión financiera que no deja atrás a las mujeres y que se preocupa especialmente por aquellas personas que tienen niveles de instrucción hasta la secundaria. Un dato muy importante también es el del rango etario, señalando, por ejemplo, que hay personas entre 50 y 65 años de edad y personas menores a 29 años de edad que reciben créditos en porcentajes importantes de parte de las entidades del sector financiero popular y solidario. Cuando hablamos de la distribución del saldo total de depósitos por género, nos damos también cuenta de un dato que es interesante. Aunque las mujeres son quienes más ahorran en el sector financiero popular y solidario, son los hombres
quienes más han recibido créditos del sector. Queremos usar este dato para empoderar a las mujeres socias de las entidades y arriesgarse a través de un crédito, cumplir lo que puede ser la meta o el sueño, sobre todo en una situación como la que estamos atravesando en este momento. Si es que pensamos en la caracterización de las entidades desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la participación del saldo de la cartera de crédito por tipo de crédito, nos damos cuenta que el 50% de la cartera se concentra en consumo, el 36% en microcrédito, 11% en vivienda, 3% en crédito comercial. Y aquí es donde atamos aquel dato que se señaló en la lámina anterior. Es importante que aquellos emprendedores que reciben microcrédito vean en las organizaciones del sector financiero popular y solidario un aliado estratégico. Y nuevamente nuestra invitación a los socios y las mujeres a empoderarse a través de su vínculo con las entidades del sector financiero popular y solidario. Lo que ustedes pueden apreciar ahora son los puntos de atención en el territorio nacional georreferenciados y especificados por segmento. Lo más importante que cabe resaltar es que las provincias de Pichincha, Azuay, Guayas y Tungurahua son las que reúnen mayor número de puntos de atención del sector financiero popular y solidario. Las entidades del segmento 1 son las que más puntos de atención concentran a nivel nacional. Tenemos un total de 3.458 puntos de atención a diciembre del año 2019 y de estos, además, cabe resaltar 1.143 cajeros automáticos y 393 corresponsales solidarios. Un dato que resaltamos mucho desde la superintendencia y que siempre nos resulta interesante es el de la presencia de las oficinas y agencias de las entidades del sector financiero popular y solidario en los cantones con mayores rangos de pobreza y mayores rangos de ruralidad. Un número importante de los puntos de atención se encuentran localizados precisamente en estas zonas del país, zonas que en este momento necesitan una especial atención en cuanto a lo que tiene que ver con la reactivación económica y el crédito. Si es que vemos en la gráfica, lo que vamos a encontrar es la evolución de las organizaciones activas por tipo. Hemos pasado ya a la información del sector real de la economía popular y solidaria. Asociaciones, organizaciones comunitarias, cooperativas, organismos de integración y el total de la economía popular y solidaria. Un crecimiento sostenido que supera el 15% y que nos permite ver cómo son estas organizaciones las que pueden empoderarse para transformar la economía del país. En cuanto a la composición de la economía popular y solidaria por tipo y grupo de organización, lo que vemos es que el sector cooperativo tiene un número importante de organizaciones, pero que sin embargo es superado por el sector asociativo. Este es un dato muy interesante y precisamente nos permite entender la lógica de lo que es la economía popular y solidaria y las organizaciones que la integran. En el sector cooperativo, como habíamos dicho al principio, 2.582 organizaciones, de las cuales en el sector servicios se encuentran 1.947. Por el otro lado, en el sector asociativo, 12.087 organizaciones, de las cuales 6.900 están en el sector producción y 5.073 en el sector servicios. Este mapa nos muestra la ubicación georreferenciada de esas organizaciones de la economía popular y solidaria. Dato interesante, Guayas tiene el 17.2% del total de organizaciones y el 21.7% de los socios, seguida por Pichincha y Manabí. El 68.3% de las organizaciones que controla la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria están en aquellas zonas que tienen un rango importante de población en situación de pobreza. Nuevamente, los cantones con mayores índices de pobreza y mayores índices de ruralidad. Nuevamente insistimos en ver esta necesidad de encontrar en las organizaciones de la economía popular y solidaria y del sector financiero popular y solidario un vínculo que transforme la vida de sus socios. El dato se ratifica en lo que ustedes pueden ver en la pantalla en este momento.
precisamente la presencia a nivel nacional de las organizaciones de la economía popular y solidaria, mayoritariamente en cantones con mayores niveles de ruralidad y de pobreza. En cuanto a la interrelación de los socios de la economía popular y solidaria con el sector financiero popular y solidario, lo que podemos indicar es que el 19% de las personas que participan de las organizaciones de la economía popular y solidaria tienen créditos en el sector financiero popular y solidario. El 48% de ellos son socios de una entidad del sector financiero popular y solidario y el 50% tienen depósitos en el sector. Vemos además una distribución interesante de los créditos del sector financiero popular y solidario en relación con las organizaciones de la economía popular y solidaria, siendo el crédito de vivienda con un 46% el que mayor peso tiene. Sin embargo, el 27% del sector transporte y el 8% del sector agropecuario no son datos menores. Respecto de los otros grupos de organizaciones, es importante ver la oportunidad que significa para los socios el poder participar en las organizaciones del sector financiero popular y solidario, no solo como depositantes, sino también a través de un crédito. En cuanto al desempeño de la economía popular y solidaria en el 2019, lo que podemos ver son datos que nos permiten entender la salud y la robustez del sistema de manera general y del sector en particular. Lo que vemos es la evolución de activos, pasivos y patrimonio del sector financiero popular y solidario. Una morosidad que se mantiene en el 4% desde diciembre del 2018 hasta diciembre del 2019, una liquidez que sube del 21% en diciembre del 2018 al 23% en diciembre del 2019, la solvencia que se mantiene en el 18% durante todo el año y el margen de intermediación financiera del 99% en diciembre del 2018 al 98% en diciembre del 2019. Si pensamos en la situación financiera de la economía popular y solidaria, lo que vemos son entidades que crecen de manera sostenida en activos y en patrimonio. Nos resulta interesante también ver que las entidades, a pesar de haber crecido de manera importante en números y de que, como hemos visto también, han crecido en socios, se han mantenido fieles a sus principios, haciendo una gestión racional y confiable de lo que son sus recursos. Esto lo vemos precisamente en el análisis de costos e ingresos. Ahora vamos a hablar de la gestión normativa, gestión en la que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria pone especial énfasis desde lo que es la gestión técnica que sustenta las propuestas de norma que luego se materializan. En cuanto a las organizaciones de la economía popular y solidaria, podemos mencionar normas como, por ejemplo, la de reforma al catálogo y dinámica contable y la reforma al reglamento de calificación de centros de mediación, herramienta importante para solucionar conflictos en las organizaciones. En cuanto a los mecanismos de resolución, las reformas a la norma de resolución de liquidación y extinción y la norma de cierre de la liquidación y extinción. Otras normas, como la de control y compensación de pérdidas, son también importantes. Dentro de la gestión normativa se han emitido 4 normas de prudencia financiera y riesgos, 2 normas relacionadas con mecanismos de resolución y 5 normas relacionadas con temas generales como cuenta básica, segmentación, servicios financieros, cajas y bancos comunales y suscripción de convenios de asociación. Desde lo que tiene que ver con la supervisión y el control del sector financiero popular y solidario y las organizaciones de la economía popular y solidaria, tenemos datos que nos permiten entender la dinámica que existe entre la gestión normativa y la gestión de supervisión. Y es que es precisamente en nuestro modelo de supervisión que analiza y valida datos para luego hacer una medición de riesgo y monitoreo de las entidades, validar a través del in situ la información que recibe y luego hacer un seguimiento, que tenemos la retroalimentación de la situación de las organizaciones y podemos gestionar, tanto desde el punto de vista técnico como jurídico, el ajuste normativo pertinente para trabajar desde el organismo de control en el correcto funcionamiento de las entidades.
el modelo de supervisión de las organizaciones de la economía popular y solidaria está basado en riesgos, pero no deja de lado un elemento fundamental de las organizaciones que controlamos y es el autocontrol, mismo que se gestiona desde el Consejo de Vigilancia, el control interno de las entidades, auditoría interna, auditoría externa, pero por sobre todo, aquel cuidado que los socios de las organizaciones tienen como dueños de las mismas. En cuanto a lo que podemos hablar de la recolección de datos, lo que vemos en las cifras que se presentan es precisamente el crecimiento de aquellas publicaciones que la superintendencia genera precisamente con la información con la que trabaja para sus procesos de supervisión. ¿Qué es lo que hemos querido hacer a través de estos boletines? Precisamente entregar al mercado y a las organizaciones información que les permita tomar mejores decisiones, reconocerse y entender oportunidades y retos desde la información del sector. Si es que nosotros pensamos en lo que significa la información y lo que es como insumo para la superintendencia, tenemos que relacionar automáticamente con el monitoreo de las organizaciones. ¿Qué es lo que nos permite el monitoreo? Precisamente evaluar continuamente la evolución de los indicadores de alerta temprana que recibimos a fin de anticipar el posible deterioro de la condición de riesgo de las entidades supervisadas y por lo tanto orientar las estrategias de supervisión que correspondan a esas entidades. La palabra clave aquí, oportunidad. ¿Cómo medimos el riesgo? Precisamente a través de estos indicadores que son cuantitativos y cualitativos. Establecemos un perfil de riesgos y de ese derivamos un plan de supervisión. Si es que nosotros pensamos en ese plan de supervisión estructurado como se acaba de señalar, lo que mostramos en la lámina es precisamente el cumplimiento del plan de supervisión in situ y extra situ del año anterior. Ustedes pueden ver precisamente en la lámina que se muestra un 100% de cumplimiento del plan de supervisión in situ y un 106% del plan de supervisión extra situ. Esto precisamente porque, además de atenderse la gestión de lo que está planificado, es necesario atender aquellos actos o hechos que suceden y que exigen la atención del supervisor, aunque no estuvieran dentro de la planificación correspondiente. Hemos realizado desde el in situ 70 visitas de supervisión y control. ¿Qué es lo importante aquí? Que se vea que la superintendencia tiene presencia a nivel nacional, no solo desde su oficina matriz en Quito, sino además desde sus intendencias zonales, Ambato, Portoviejo, Guayaquil y Cuenca. Esto a través de los equipos técnicos nos ha permitido cumplir al 100% el plan que se planificó precisamente para poder controlar y mitigar el nivel de riesgo de las entidades. En cuanto a los mecanismos de control in situ de las organizaciones de la economía popular y solidaria, se realizaron 112 visitas. En la misma línea del extra situ, aquí el cumplimiento es del 104%, precisamente por organizaciones fuera de la planificación y que fueron visitadas también con una participación del personal a nivel nacional. Parte importante de la gestión de supervisión es precisamente el cumplimiento de las estrategias que se determinan para superar los hallazgos que se encuentran en las visitas de supervisión a través de las diferentes metodologías. Hasta el 2019 se habían gestionado 63.277 hallazgos con 67.813 estrategias para mitigar las observaciones efectuadas, y de estas 65.256 se han cumplido. Por lo tanto, hay un 97% de cumplimiento de las entidades respecto de las estrategias. Factor muy importante a señalar en esta gráfica, hemos podido relevar un dato que nos permite afirmar que el cumplimiento efectivo, adecuado y oportuno de las estrategias puede mejorar sustancialmente la situación de una entidad. Lo que ven ustedes ahora en la gráfica es la evolución de los niveles de riesgo de hallazgos en las entidades supervisadas en el sector financiero, popular y solidario. Y se puede ver cómo el riesgo inherente va bajando durante los años, permaneciendo un rango muy pequeño de riesgo residual para el 2019. Efectivamente, si es que nos fijamos únicamente en las barras correspondientes al 2019,
el riesgo inherente y el riesgo residual cada vez se reducen. Y lo que vemos es que el nivel de riesgo va bajando en la medida en la que las entidades implementan los planes de acción con los cuales se gestiona la supervisión. En cuanto al seguimiento de las organizaciones de la economía popular y solidaria, vemos también un cumplimiento favorable de los hallazgos establecidos en los planes de acción. La superintendencia ha realizado seguimiento al 88% de los hallazgos establecidos en las organizaciones de la economía popular y solidaria, considerando este número un valor acumulado desde el 2013 hasta el 2019. Aquí es importante señalar por qué el valor se acumula, y es precisamente porque es en el tiempo que las entidades logran no solo cumplir a plenitud, sino superar los problemas que han derivado de los hallazgos que se encuentran en la supervisión. Cuando pensamos en la gestión de supervisión y en lo que significan los actos administrativos emitidos por el organismo de control, tenemos que pensar además necesariamente en aquellas garantías que se tiene al debido proceso relacionadas con las actividades administrativas de la superintendencia, específicamente recursos de apelación y extraordinarios de revisión que se resuelven dentro del ámbito de competencia del organismo de control. Como ustedes pueden ver precisamente en la gráfica, lo que se muestra es la evolución porcentual tanto de los recursos ingresados como de los recursos que se encuentran en seguimiento. De la misma manera, el seguimiento a la declaratoria de inactividad de las organizaciones. Esto muy importante, ¿por qué? Precisamente porque aquellas causales que llevan a las organizaciones a liquidación relacionadas con la inactividad nos permiten darle eficiencia al sector a través de organizaciones que se encuentren activas y cumpliendo con su objeto social. En cuanto a las sanciones, las entidades controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria han recibido durante el 2019 un total de 160 sanciones, siendo desde el sector financiero popular y solidaria el número total de 390. En cuanto a procesos administrativos sancionadores, en el sector financiero se han gestionado 169 frente a 147 de las organizaciones de la economía popular y solidaria, y en lo que tiene que ver a peticiones razonadas, 48 del sector financiero popular y solidario frente a 39 del sector de la economía popular y solidaria. En lo que tiene que ver con prevención y lavado de activos, los números nos demuestran que se han emitido desde el organismo de control 6 reportes de operaciones inusuales e injustificadas y denuncias relacionadas con temas vinculados al lavado de activos, 102 observaciones y 32 entidades de todos los segmentos entre cooperativas de ahorro y crédito y asociaciones mutualistas que han recibido visitas in situ para verificar la implementación del Manual de Prevención de Lavado de Activos. Cabe hacer notar que el tema relacionado con el lavado de activos y la normativa específica relacionada con la materia es un tema prioritario no solo para la superintendencia sino para el país, y por eso nos encontramos empeñados en mejorar la gestión de las entidades para mejorar así el cumplimiento de esta normativa. Lo que vamos a ver ahora es la información relacionada con fortalecimiento y mecanismos de resolución. En cuanto a las estrategias de fortalecimiento de las entidades del sector financiero popular y solidario, en el 2019, lo que podemos mostrar como relevante es que se logró concretar el proceso de absorción de 40 organizaciones, una del segmento 2, 5 del segmento 3, 3 del segmento 4 y 31 del segmento 5. Este dato es especialmente relevante si consideramos que las fusiones por absorción nos permiten garantizar los derechos de los socios, evitando la traumática gestión que se deriva de una liquidación. En cuanto a lo que tiene que ver con las entidades en procesos de liquidación, al 2019 tenemos en liquidación 150 entidades y tenemos un total de 193 entidades extintas.
En cuanto a las estrategias de fortalecimiento de las organizaciones de la economía popular y solidaria, durante el año 2019, de las 306 organizaciones que estaban sometidas a procesos de liquidación, 152 fueron extinguidas y una organización fue reactivada, es decir, se ha logrado la conclusión del 50% del total de los procesos de liquidación de las organizaciones de la economía popular y solidaria. En cuanto a lo que tiene que ver con el dato de las liquidaciones por inactividad, tenemos un total de 1.277 organizaciones que han participado en este proceso habiendo sido declaradas como inactivas, de las cuales 34 se extinguieron a través del proceso de liquidación sumaria voluntaria. Ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con el servicio a la ciudadanía. Hemos dado durante el año 2019 un total de 116.574 atenciones a los ciudadanos a nivel nacional. Esto a través de todos los canales que tenemos a disposición para el efecto, presencial, telefónico y virtual, con un nivel de satisfacción ciudadano del 97%. En cuanto a lo que tiene que ver con la capacitación, lo más importante de resaltar es que se han dado temas como fundamentos y principios de la economía popular y solidaria, gobierno cooperativo y educación cooperativa, lográndose el 17.5% de incremento en el número de eventos de capacitación. Fueron 222 en el año 2018 y se lograron realizar 261 en el año 2019. Esto para un total de 6.910 personas que participaron en esas capacitaciones. Un evento de capacitación que es de trascendental importancia para la superintendencia es precisamente las jornadas de supervisión de la economía popular y solidaria. En el año 2019, el tema de las jornadas se realizó precisamente pensando en la coyuntura de ese momento, la economía del futuro, inclusiva, solidaria, sostenible y sustentable. Las jornadas se dieron el 1 de octubre del 2019 para el sector financiero popular y solidario, con un total de 751 asistentes que representaban a 303 organizaciones del sector financiero popular y solidario. El 2 de octubre, bajo la misma temática, se atendió a las organizaciones de la economía popular y solidaria, con un total de 653 personas que nos acompañaron en la jornada, representando a 312 organizaciones. En lo que tiene que ver con alianzas estratégicas, una de las herramientas de la superintendencia para precisamente lograr mejorar sus capacidades, podemos hablar precisamente de aquellos organismos internacionales con los cuales trabajamos. AFI, en cuanto a inclusión financiera, la DGRB para fortalecer a las organizaciones, WOCU, la Alianza Mundial para el Cooperativismo, el Sparkasse Stiftung, precisamente en lo que tiene que ver con educación financiera, y para unir todo esto estamos trabajando también en lo que tiene que ver con los objetivos sostenibles de desarrollo. En cuanto a transparencia, podemos señalar de manera general que la ejecución del presupuesto que se había programado para el año 2019 se realizó en un 99.52%. Y esto precisamente nos da la medida de la eficacia de la gestión financiera que se ha realizado en la institución. No quiero terminar esta rendición de cuentas sin agradecer al personal de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria por su esfuerzo y compromiso. Lo que ustedes acaban de ver son datos que nos muestran una institución que trabaja en función de aquello que nos interesa a todos, el garantizar el correcto funcionamiento de las organizaciones y el derecho de sus socios. Muchísimas gracias. Gracias, estimada señora Superintendente. Mantener una comunicación permanente con los actores implica facilitar el acceso a la información y asegurar un diálogo constante. Gracias a todas las personas que nos hicieron llegar sus preguntas a través del chat directo. Nuestro equipo las ha sistematizado y en honor al tiempo se han consolidado las siguientes, las cuales serán respondidas por la doctora Hernández. Para el sector financiero popular y solidario, primera pregunta: ¿cómo mejorar la gestión de riesgos en la situación actual?
Muchísimas gracias. Precisamente hay que entender la relación directa que hay entre mejorar la situación de riesgos y el cumplimiento normativo. Y aquí nuestra invitación a las organizaciones precisamente a no solo cumplir la norma, sino apalancarse en las funciones de supervisión y control precisamente para minimizar los riesgos y permitirnos apoyar oportunamente la gestión. Segunda pregunta. ¿Cómo preservar y aumentar la liquidez en tiempos del COVID-19? Uno de los temas fundamentales relacionados con liquidez tiene que ver precisamente con la calidad de la gestión que se realiza respecto de los recursos. En una situación extraordinaria como la que estamos, hemos invitado a las organizaciones de manera expresa a atender no solo los principios del cooperativismo, sino la prudencia que se requiere respecto del manejo de la liquidez. Un tema muy importante que puede influir es precisamente encontrar líneas de crédito adecuadas para gestionar la liquidez de las entidades. Pero insisto, lo más importante es el manejo adecuado de los recursos. Las siguientes preguntas son para las organizaciones de la economía popular y solidaria. Primera pregunta. ¿Cuáles son los retos y las estrategias que la Superintendencia ha implementado para cumplir con su atribución de control y supervisión durante la pandemia? Al igual que ustedes acaban de ver en la presentación, durante el año 2020 nos hemos empeñado en garantizar un entorno adecuado a través de la información que permita que las organizaciones se visibilicen de manera correcta. ¿Qué quiere decir esto? Como actores económicos en una economía dinámica y cambiante. Lo más importante es permitir que esa dinámica ayude a las organizaciones a ajustarse a las nuevas condiciones y a través de eso cumplir el objeto para el cual se han creado. Segunda pregunta. ¿Se va a mantener el acceso a los canales virtuales que la SEP ha implementado en la página web en la nueva realidad? Agradezco mucho esa pregunta porque nos permite extender una invitación a que precisamente mantengamos la gestión a través de esos canales virtuales, mismos que no solo se mantendrán, sino que se irán perfeccionando en función de las necesidades de nuestros aliados estratégicos, nuestros clientes y los socios de las organizaciones. ¿Qué es lo que buscamos? Que sean esos canales estratégicos los que nos permitan llegar de manera más oportuna y más adecuada a servir a quienes nos requieren a través de los diferentes tipos de servicios que la superintendencia da. Por eso insisto, no solo que se mantienen, sino que invitamos a que sean esos canales los que nos permitan servirles. Tercera pregunta. Siendo las organizaciones de la economía popular y solidaria una parte importante de la economía del país, ¿de qué manera el control de la SEP impulsa el fortalecimiento de este importante sector? Precisamente es el control el que permite que las organizaciones se posicionen de manera correcta dentro de la gestión de la economía. Estamos en una situación extraordinaria que merece medidas extraordinarias y es la supervisión y el cumplimiento normativo el que va a favorecer a que las organizaciones puedan precisamente responder de manera adecuada a garantizar aquello que es la razón de ser de este sector. El generar empleo para sus socios, mejorar las condiciones de vida de las comunidades en las que esos socios participan y además las condiciones de vida de sus familias. La invitación a no olvidar los principios del cooperativismo, precisamente porque son esos los que nos dan la razón de ser de las organizaciones y los que permiten entender por qué esta otra economía puede ser la respuesta en una situación como la actual. Muchas gracias, señora Superintendente, por su respuesta. Finalizada la presentación del informe de rendición de cuentas 2019, luego de responder las preguntas de los participantes, damos paso a las mesas virtuales de deliberación, las cuales estarán moderadas por los intendentes de cada sector. La mesa del sector financiero será moderada por el economista Nelly Arias y para el sector de las organizaciones de la economía popular y solidaria los acompañará el economista Jimena Martínez. El enlace de ingreso y participación fue enviado previamente a sus correos electrónicos. Reiteramos nuestro agradecimiento por su participación. Pueden revisar el informe de rendición de cuentas en nuestra página web www.sex.gov.es. Sus comentarios siempre serán bienvenidos. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria valora tu esfuerzo. Que tengan todos ustedes un excelente resto de tarde.